the bodies of people being fed to these dogs and dog eating them and sitting, being frightened, knowing that if they see me, they will, bite me. I was so terrified. Las imágenes de animales devorando los restos de miles de personas que habían sido desmembradas a machetazos son memorias que Antoinette Mutabazi, sobreviviente Tutsi, aún puede ver al cerrar los ojos. Ella era apenas una niña cuando el 7 de abril de 1994, Ruanda, una nación en el corazón de África, se convirtió en escenario de una masacre étnica entre dos tribus que habían convivido por siglos. Durante 3 meses, el derramamiento de sangre fue constante, lo que transformó al genocidio Tutsi en uno de los más salvajes, con entre 500.000 y 1 millón de víctimas. Esto representó la aniquilación de más del 70% de dicha comunidad. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer a fondo esa historia trágica y horripilante, pero lo haremos a través de los recuerdos de Antoinette, quien será nuestra guía en ese infierno. Their goal was to exterminate every Tutsi. I remember sitting in the lounge with my dad and my 2 brothers because my mom was away. And I said, I'm not sure if your mom is going to get back. They are going to kill us because we are Tutsi, and he just gave us a briefing. And he said, if you hide, don't hide together, because if you are together, they will kill you all. Primero ubiquémonos en el mapa. Ruanda es un país de África Oriental sin salida al mar, famoso por sus montañas, paisajes y numerosas reservas naturales donde habitan primates de todo tipo, principalmente gorilas. Ese territorio está habitado por humanos desde hace millones de años, pero hace unos cuantos siglos, la mayor parte de la población corresponde a alguna de las 2 etnias dominantes, los Tutsis y los Hutus. Los primeros ligados al pastoreo de ganado y los segundos al cultivo de la tierra. Si bien no había una jerarquía racial demasiado marcada, ya que incluso hablaban el mismo idioma, los Tutsis, que representaban alrededor del 15% de la población, comenzaron a tener más poder que los Hutus, que abarcaban a casi todo el resto. Para empeorar la situación, el gobierno colonial belga, que funcionó oficialmente entre 1922 y 1962, impuso un sistema que hacía mayor énfasis en esas diferencias, otorgando más poder a los Tutsis, denigrando a los Hutus. De a poco se fue instalando un odio entre etnias que decantó en discriminación mutua y en una separación cada vez mayor de la sociedad. Antoinette Mutabazi nació en 1982 y así recuerda su infancia en ese país partido al medio. Our teacher asked us, are you a Hutu? Are you a Tutsi? And you will raise up your hand. And I didn't really know what they were asking, so I didn't raise up my hand. I went back home and they said, tomorrow don't come to school when you don't know your tribe. So that day, that time when I was sent back home, my mom told me, when they ask you next time, stand up in the Tutsi. Para principios de los años 90, Ruanda era una caldera a punto de explotar, lo que empeoró debido a las crisis humanitarias y a la falta de oportunidades de crecimiento que ofrecía esa nación tan dañada por su pasado colonial. De a poco el pueblo Hutu fue cargándose de resentimiento, pero también fue acumulando armas de fuego que provenían del mercado negro. De esa manera se formaron brigadas paramilitares para enfrentar al Frente Patriótico Ruandés, principal defensor de la comunidad Tutsi. Los discursos de odio fueron una gran herramienta de propaganda. Uno de los medios que colaboraron con ese infame trabajo fue la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, RTLM. Esta estación, fundada en 1993, empezó poniendo música pop y rock, pero luego se volvió un arma para suscitar el odio contra los Tutsis. De acuerdo con Antoinette Mutabazi,
En el aire ya se sentía que algo horripilante estaba a punto de suceder. I didn't understand why am I being called a cockroach? Why am I being bullied at school? Why do I have to be beaten or see people being beaten for being Tutsi? So those things were happening when I was growing up, and really it's the ideology, propaganda that was leading to genocide in 1994. El 7 de abril de 1994 se desató uno de los ataques étnicos más salvajes de los que se tenga recuerdo. En ese momento, la primera ministra en funciones, Agathe Uwilingiyimana, fue asesinada a manos de extremistas hutus. Previo a ese incidente ocurrió un hecho decisivo. El avión que transportaba al entonces presidente Juvenal Habyarimana, de etnia hutu, fue derribado por el impacto de un misil que destrozó una de las alas de la aeronave. Luego, un segundo proyectil dio en la cola, sellando el destino del mandatario. Todos sospecharon que había sido un atentado perpetrado por el Frente Patriótico Ruandés, y la respuesta no se hizo esperar. Pronto, milicias armadas ocuparon las calles portando rifles, pistolas y machetes. Su único objetivo era matar a cuantos tutsis pudieran, ya que en sus palabras eran quienes imponían un doloroso yugo sobre la sociedad. Los guerreros no tuvieron compasión en su avanzada. Ingresaron a los hogares de sus vecinos para acribillarlos a sangre fría frente a sus hijos, que lloraban de desesperación y miedo al ver a sus padres caer destrozados al suelo. Esto no significaba que los insurgentes fueran a perdonarle la vida a los pequeños, sino que querían poder asesinarlos con calma, sin tener que preocuparse por la posible represalia de sus progenitores. Aquello fue como cazar en un zoológico. No había ningún tipo de paridad en las fuerzas. El pueblo hutu se había preparado en secreto durante mucho tiempo para poder hacer realidad su sueño de una Ruanda libre de tutsis, y para ello había que regar la tierra con su sangre. Cuando estalló el caos ese 7 de abril de 1994, Antoinette se encontraba con su padre y dos de sus hermanos, tal y como escuchamos al inicio del video. Desafortunadamente, en esa fecha su familia estaba separada, ya que su madre había ido a cuidar de la abuela junto al más pequeño del clan. En medio de la desesperación, el padre de Antoinette le habló a ella y a sus hermanos con frialdad y decisión. Tenían que huir cada uno por su cuenta. Esa era la mejor opción para asegurar la supervivencia de al menos uno de los Mutabazi. La pequeña protagonista de esta historia tenía tan solo 12 años y en los próximos 3 meses tendría que tomar algunas de las decisiones más duras y complejas de su vida para evitar ser degollada por el enemigo. But there's a lady who was walking, hiding, and she had a baby, and she had her ID, and she was just shown her ID, and they just cut her head off. She had a baby. I can't tell how old she was, but was so young because she was still feeding her, and walking, seeing this woman being killed and seeing the child sucking from its mother when it's dead, I was devastated. I could not pick her up. I wanted to, but I was so afraid to run around with this baby. Lo que Antoinette describe fue algo muy común durante las primeras jornadas del genocidio. Las milicias hutus se enfocaron en eliminar a las familias, principalmente a las mujeres, bajo el concepto de que sin ellas, el linaje de la etnia tutsi sería borrado para siempre de Ruanda. Kigali, la ciudad capital, fue uno de los epicentros del desastre. Allí, en pocas horas, turbas iracundas acabaron con la vida de decenas de miles de personas. Fue un derramamiento de sangre como ningún otro, con un nivel de impunidad y sadismo que no se veía desde la Alemania nazi. Las decapitaciones estuvieron a la orden del día, ya que sedientos de sangre algunos militantes salieron a cazar valiéndose de sus instrumentos de cultivo. Para muchos de ellos había una deliciosa ironía en acabar con sus enemigos empleando las herramientas que durante años
fueron símbolo de su estatus inferior dentro de la sociedad ruandesa. En el caso de Antoinette, dos factores colaboraron con su supervivencia. En primer lugar, se encontraba en una comunidad a varios kilómetros de la ciudad capital, por lo que tuvo la posibilidad de huir hacia zonas inhóspitas para escapar de quienes querían acribillarla. Por otra parte, el documento de identidad ruandés solo incluía el origen étnico de la persona a partir de los 16 años. Antoinette, con 12, no tenía papeles que indicaran que pertenecía a los Tutsis. Aún así, el riesgo para una joven niña era altísimo, ya que los asesinatos en muchos casos eran aleatorios, como un simple acto de brutalidad más allá del origen de la víctima. La masacre que vio aquel 7 de abril de 1994 permanecerá con ella durante toda su vida. The bodies of people being fed to these dogs and dog eating them and sitting, being frightened, knowing that if they see me, they will, bite me. I was so terrified. El caos se apoderó de todo el país. Siguiendo el consejo de su padre, Antoinette se había separado de sus hermanos. Cada integrante de la familia se escondió en una zona diferente para evitar ser atrapados en conjunto. Desgraciadamente, la única hija del clan Mutabazi tuvo un encuentro cercano y doloroso con la muerte en manos de una turba que no distinguía a adultos de niños. Solo podían pensar en términos de exterminio y aniquilación de los Tutsis. I would say like maybe 100 meters, and then I reached to the road. When I heard they're making noise and the dog running next to me, so I ran away and I fell into the road, and they saw me, said, come. So someone just came and beat me with the big stick they had. Those sticks were kind of big on the top and they had nails on. I just fell into the hands of those people that waiting to be killing us. Con esos palos con clavos, los militantes asesinaron a miles de personas. En los días posteriores a aquel infame 7 de abril de 1994, se encontraron cadáveres completamente desfigurados, cuyo rostro no era sino un cúmulo de piel, carne y huesos destruidos. El nivel de odio proyectado a los Tutsis no tenía precedentes. Años de tensiones, dilemas coloniales no resueltos y ataques mutuos a nivel político decantaron en una ola de violencia que tiñó de rojo a todo el país. De acuerdo con Linda Melbourne, una reportera británica que tuvo acceso a documentos oficiales, el genocidio estuvo bien planeado. En el momento en que comenzó la matanza, la fuerza Hutu estaba compuesta por 30.000 hombres organizados a lo largo del país, con representantes en cada vecindario. Algunos miembros de la milicia podían adquirir fusiles de asalto AK-47 con solo rellenar un formulario. Otras armas, como granadas, no requirieron ningún papeleo y se distribuyeron masivamente. Lo más increíble y repugnante es que el genocidio fue costeado en parte utilizando el dinero de programas de ayuda internacionales, tales como la financiación proporcionada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bajo un programa de ajuste estructural. Se cree que gastaron $134 millones en la preparación de ese infierno. Como era de costumbre en aquella época, todos los medios de comunicación del mundo se posaron sobre la nación para difundir las impactantes noticias que llegaban desde Ruanda. Sin embargo, ninguna potencia llevó a cabo algún tipo de asistencia real para detener esa pesadilla. Día tras día, los cuerpos de niños, madres y padres se acumulaban. La velocidad de la matanza superaba ampliamente a la rapidez con la que los insurgentes Hutus podían deshacerse de los restos apaleados de sus víctimas. Lo más oscuro es que los asesinos realizaban una oferta final a cada persona que mataban, dando a elegir entre pagar por una muerte rápida o someterse a un largo tormento. And they had, they will say,
if you had money and you will give to them, they will kill you by shooting you. If you didn't, they will cut your head off. Some people, they will say, oh, I will give you this, forgive me, but they didn't even have that mercy to forgive. So they chopped people's head off in front of me and threw them in that big hole that was there. Ante el morboso espectáculo al que fue expuesta, la pequeña Antoinette Mutawassi no supo cómo reaccionar. Era demasiado horror en simultáneo, tanto que al cabo de un tiempo la masacre fue naturalizada incluso por las víctimas. En el caso particular de la niña, no tenía miedo ni desesperación, simplemente estaba resignada a un desenlace brutal, lejos de su familia y sus seres queridos. I was numb. I saw many people killed. I knew it was me next to be killed. So I wasn't really worried. You know, I wasn't like, oh, I'm going to be killed. I was just like, yeah, that's what is happening. Luego de ser golpeada severamente por sus captores, Antoinette fue colocada en una línea de fusilamiento. Eran entre 20 y 30 personas que estaban a punto de enfrentar un destino fatal, pero el proceso para llevarlo a cabo se hacía en un orden meticuloso. Algunos recibieron un disparo en la cabeza que acabó de inmediato con su sufrimiento. Otros, menos afortunados, recibieron un poderoso machetazo en el cuello que liberaba litros de sangre a una presión fantástica. Era una visión repugnante. De a poco la hilera se fue acortando y Antoinette ya sabía que pronto sería su turno de probar el filo del cuchillo o el calor del plomo en su cabeza. And it was only when there were two people ahead of me that someone shouted. I don't even remember who. I just heard the voice. They said the bank in Kigali is being broken in. They're robbing the bank. So all the killers around us, the attention was not on the people they are killing. They wanted to go and get money. I survived that day because of greedy of people. So they ran away to get money and I ran off to the bush again. Aprovechar ese instante de desatención y avaricia le permitió a Antoinette huir de su primer contacto con la muerte. En la segunda oportunidad que tuvo para escapar, no tomó la ruta central, sino que se dirigió hacia las afueras de la ciudad, una zona salvaje con matorrales y vegetación en la cual esconderse hasta que terminase el caos. Claro que ese proceso podía tardar de unos pocos días a varios años. El nivel de odio al que se le dio rienda suelta desde aquel 7 de abril de 1994 no iba a poder borrarse con facilidad. Aún sabiendo esto, Antoinette resistió confiando en que algún día iba a poder reencontrarse con sus padres y sus hermanos en una Ruanda diferente. I was in the bush as much as 3 months. It was either in the church, which we were being killed, and I was hiding among the dead bodies. It was either in the pit latrine, I was by myself, I was in the field by myself, or I was on the queue to be killed. So those 3 months has been the longest horror nightmare that I have. Like, I feel like it lasted for eternity, if I may say. Como bien indica la superviviente de esta tragedia, el caos social duró aproximadamente 100 días, es decir, poco más de 3 meses. Durante ese periodo, en especial en las primeras semanas, los insurgentes hutus cometieron toda clase de crímenes aberrantes, que incluyeron fusilamientos masivos, torturas y violaciones a niñas y mujeres. Lo más tétrico es que los métodos de asesinato indicaban un placer enfermizo por provocar dolor. Estamos hablando de prisioneros que antes de ser ejecutados fueron mutilados estando aún vivos. Con machetes y cuchillos cortaban las manos, orejas y piernas antes de dar el golpe de gracia. Muchos tutsis fueron apedreados y quemados. Sus gritos de dolor se mezclaron con el crepitar de las llamas sobre su carne.
Es por ese nivel de malicia que el proceso de reconocimiento de los restos fue largo y requirió de la participación de forenses de todo el planeta. En cuanto a Antoinette Mutawasi, ella tuvo que esconderse en los lugares más inesperados, incluyendo un baño público, en el cual fue cubierta de excremento para no ser encontrada por las tropas rivales que patrullaban los matorrales en búsqueda de sobrevivientes. Afortunadamente logró mantenerse con vida en los momentos más violentos de la revuelta, y luego, cuando las aguas se calmaron levemente, supo cómo subsistir por su cuenta por varias semanas. Su familia no corrió la misma suerte. 2 de sus hermanos fallecieron, así como su madre, pero hubo una muerte en el clan que marcó a Antoinette para siempre, dejándole huellas imborrables que aún narra con dificultad. My brother, my youngest brother, was killed with my mom. And he was 2 years old. They dug under the ground, and they built on top of that, so they will hide the children underneath. There was about 50 children there, so like under 2 who could not run, 3. So my youngest brother was among of those children that were hidden there. Las familias tutsis hicieron todo lo posible por proteger a los más pequeños, incluso construir pozos de seguridad, en los cuales ocultaban a aquellos niños que eran demasiado jóvenes para poder correr y escapar del enemigo. Los mantenían allí pasándoles el alimento que encontraban y tratando de llamar la menor cantidad de atención posible. Sin embargo, los Hutus eran cazadores implacables y era cuestión de tiempo para que descubrieran ese método de ocultamiento. En pocos segundos, decenas de niños fueron calcinados en las llamas, mientras los militantes Hutus apuntaban con armas a sus padres para evitar que los rescataran. Esa hoguera infame fue uno de los momentos más oscuros que se hayan vivido en el continente africano. Se suele citar al 15 de julio de 1994 como el final del genocidio, ya que para esa fecha las tropas del antes mencionado Frente Patriótico Ruandés, mayormente de etnia tutsi, lograron retomar el control de las ciudades más importantes y atrapar a los milicianos de alto rango del bando contrario. En total, el infierno duró 100 días, en los cuales murieron entre 500.000 y 1 millón de personas. Por la naturaleza misma del ataque, rapaz, sorpresivo, clandestino y bien organizado, nunca se sabrá una cifra exacta de fallecidos. Si fueron 800.000, equivaldrían al 11% del total de la población del país y al 70% de los tutsis que vivían en ese momento en la región. Además, el genocidio y conflicto civil provocó el exilio de 2 millones de ruandeses en el entonces Zaire, 480.000 en Tanzania, 200.000 en Burundi y 10.000 en Uganda, junto a más de 1 millón de desplazados internos. Ruanda tardó muchísimos años en recuperarse del dolor causado. No existen familias que no hayan perdido seres queridos o experimentado de cerca la tortura y la humillación. El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al considerar que el genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó un tribunal penal para Ruanda. Hasta la fecha, más de 700 personas han sido condenadas por los cargos de destrucción de la propiedad privada, violaciones, abusos sexuales y genocidio. En el caso de Antoinette Mutawasi, ella logró reencontrarse con su padre y 2 hermanos. Con el tiempo se dedicó al trabajo social y a documentar las secuelas de aquel genocidio, entrevistando a otras víctimas y exponiendo sus hallazgos a lo largo del planeta. De esta manera llegamos al final de uno de los videos más duros y tenebrosos que hemos hecho. Si te interesa conocer este tipo de historias y quieres que ahondemos en los casos más trágicos, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.